Mercedes Bermejo, una de las cosas que tengo que preguntarte es si vienes si estás hace mucho en el fondo, pero si con esta tarea vienes a renovar el mercado infantil, que me parece que está un poco abandonado en el fondo. Sí, Mónica, te cuento un poquito la historia Sí, de Sentir, de la editorial Sentir, y en sí. concreto también me presento. Mi nombre es Mercedes Bermejo, soy Ah, psicóloga sanitaria, especialista en infancia y familia, y actualmente yo tengo un centro de psicología en Madrid, que cuenta, es uno de los centros más grandes de psicología en España, que cuenta con 30 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras. Entonces, desde hace tiempo, desde nuestra especialidad infantil, siempre hemos buscado los cuentos que puedan explicar a niños y niñas diferentes situaciones de actualidad. Pero veíamos que los cuentos que había muchas veces no estaban adaptados de acuerdo a su etapa evolutiva, el tipo de ilustración, el mensaje que transmitían, pero eso era nuestra percepción desde un equipo profesional. Fue por eso que nosotros actualmente tenemos convenio con 16 universidades, que lo que hicimos fue un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en colaboración con varias universidades. Hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo. Además, hicimos una encuesta que pasamos a diferentes familias y profesionales. Y durante 6 meses realizando este estudio, cuando lo finalizamos, presentamos los resultados a un grupo editorial, que es el grupo editorial Marcombo, que tiene más de 75 años de historia. Y el grupo editorial, ay, no sé si no interrumpe que en la grabación se vea, ¿no? Ah, ah, bueno, retomo. sí. Entonces, lo que hicimos fue un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil, un estudio cualitativo, cuantitativo, contando con varias universidades que colaboraron en dicho estudio, y los resultados del estudio lo expusimos a un grupo editorial, que es el grupo editorial Marcombo, que tiene sede en Barcelona y que además tienen tienen más de 75 años de historia en España y en Latinoamérica principalmente. Y entonces, al presentar estos resultados, decidieron apostar por nosotros y crear el sello editorial Sentir. Pero ni siquiera yo como psicóloga me sentiría con el atrevimiento, ¿no?, de poder desarrollar estos cuentos, sobre todo teniendo en cuenta que estos estudios lo que nos decían es que la mayoría de los autores de estos cuentos no eran profesionales especializados en cada una de estas temáticas, sino que en muchas ocasiones pues bueno, no sabían muy a fondo sobre la temática, o eran padres, o eran incluso de otras, o los mismos ilustradores que hacían el cuento también desde el punto de vista técnico. Entonces, mi labor principal como actual directora de la editorial Sentir fue hacer en estos últimos 10 años una selección de los autores más especializados a nivel internacional en cada una de las temáticas que fuimos abordando. Inicialmente publicamos la colección Senticuentos, que son unos cuentos que abordan diferentes temáticas de actualidad, como la adopción, el acoso escolar, el abuso sexual, la separación de padres, la igualdad de género entre niños y niñas, el buen uso de la tecnología, las tipologías familiares, los tratamientos de fertilidad. Eh, Así hasta un total de 10. Estos cuentos cuentan con pegatinas, con hojas para dibujar, preguntas reflexivas, un apartado para adultos para poder explicar a los papás y mamás cómo manejar estas situaciones. Y una vez que finalizamos, y fue por ejemplo el cuento de Trauma y Duelo, pues el autor es un Jorge Barudi, un chileno neurocientífico. O sea, aquí muchos de nuestros autores son de otros Son, países, que él de hecho colabora con la ONU para abordar todas las problemáticas de trauma en la infancia, ¿no?, sobre todo a raíz de la pandemia. La autora de Adopción y Transculturalidad es una autora peruana que lleva toda su vida dedicándose a esta temática concreta, ¿no? Entonces, realmente yo creo que uno de nuestros mayores retos ha sido ir buscando a estos autores, a estos profesionales, e irles también convenciendo, por un lado, para que colaboren en este proyecto, que yo siento que es un proyecto más social y solidario que otra cosa, y sobre todo también cómo poder aterrizar al lenguaje de los niños, que para nosotros esto es muy importante, ¿no?, lo que llamamos la perspectiva de infancia, el poder sí, en un mundo adulto, ¿no?, en un mundo tan adultista, el poder adaptar al lenguaje simbólico, al lenguaje lúdico, al lenguaje participativo, donde en cada una de estas páginas queremos que los niños y las niñas pues formen parte de estas historias. Por ejemplo, en la colección Creci Cuentos
que tiene que ver con los hitos de desarrollo de la infancia, pues cuando no quieren comer, cuando no quieren dormir, cuando no quieren ir al cole, cuando el problema de control de esfínteres, miedos evolutivos, egocentrismo en la infancia, cuando llega un hermanito nuevo, cuando hay que quitar el chupete, y un largo etcétera, hasta 10 títulos también. Y aquí lo que pedimos en cada uno de nuestros cuentos es que los pequeños lectores sean protagonistas de cada una de estas historias. Es decir, en este caso tenemos a Dani, que Dani puede ser niño o niña, y entonces lo que hace es ir acompañando el lector, enseguida entra en la historia, se olvida del adulto, pues los adultos al final somos aburridos para los niños, y entonces va formando parte de esta historia y va entablando una conversación y un vínculo con Dani. Además, Dani le va a ir integrando. ¿Quieres saber un secreto? Es un secreto para pequeños. Los mayores no pueden entenderlo. Hay muchas cosas que los mayores no podemos entender, pero entre los niños se van a entender mucho mejor. Y aquí lo que pregunte también, ¿tú cómo te llamas? Hay una serie de preguntas reflexivas y hay un objeto que va a estar escondido en cada una de las páginas, que también intentamos hacer mucha estimulación cerebral y atencional, donde tienen que ir buscando ese objeto a lo largo de las páginas, ¿no? Entonces, aquí va narrando la historia, sigue animando a que participe el pequeño lector y le va haciendo estas preguntas reflexivas. ¿Tú tienes algún secreto que los mayores no saben? Si quieres, puedes dibujarlo o escribirlo en un folio y guardarlo en el emojisobre que hay al final. Bueno, también hay desplegables en algunas páginas. Entonces, al final hay un emojisobre, esto les encanta, donde ellos van guardando sus secretos, van guardando cosas que van encontrando a lo largo de las páginas. Y además vamos a tener aquí a Keko, que es la mascota de Dani, que va a ir cuidando también esos secretos. Hay páginas también de juegos, de Juega con Dani, entonces de una manera lúdica, interactiva, participativa, pero sobre todo fomentando mucho la inteligencia emocional, van a ir resolviendo diferentes situaciones que se plantean en cada uno de los cuentos y adquiriendo recursos y herramientas para poder manejarse mejor en cada una de estas situaciones. Además, tenemos aquí, al final siempre hay 2 páginas para los adultos, para que los adultos también puedan entender cómo manejar cada una de estas situaciones, dándoles pequeños tips, porque todos nos perdemos en el océano de Internet, muchas veces los recursos que hay no son rigurosos y sí que a través de este cuento, como digo, lo vamos manejando. Después, Ahora, sí, perdón, ¿cómo vienen a México, digamos? Tú estás ahora amparada por el Fondo de Cultura Económica, o sea, el Fondo de Cultura Económica va a distribuir estos libros. ¿Cómo es el tema? Sí, esto nosotros también a través del grupo editorial Marcombo que te comentaba, hacemos una distribución en todo Latinoamérica. Entonces, sí que es verdad que desde el histórico de relación y de amistad que incluso pues tiene el grupo editorial Marcombo con diferentes países y distribuidores de Latinoamérica, pues a través de la FIL hace un contacto con Colofón, que la verdad que son magníficos, estupendos, y se plantea que puede ser interesante el que yo me traslade a México y que pueda dar a conocer la colección pues a través de diferentes eventos y encuentros. Entonces yo vengo hace un año, ya vine hace un año y ahora otra vez he estado en El Salvador, he estado en Oaxaca y ahora estoy otra vez aquí de nuevo en DF. Me interesa mucho el tema del abuso sexual, porque justo acabo de hacer una entrevista con una persona con el abuso sexual, que hay muchísimas circunstancias en que el niño de 3, de 4, de 5 años se siente culpable de ese abuso, digamos. Es decir, cómo poder impartir las clases para que se entienda perfectamente qué es el abuso sexual en los niños, porque está cada vez más popular el tema del abuso sexual. Mira, fíjate, las estadísticas, todos los temas que abordamos en la editorial Sentir, siempre para nosotros una prioridad era que fueran temas internacionales. O sea, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de diferentes situaciones, somos seres humanos que sentimos las mismas problemáticas y ahora hablamos de suicidio, como hablamos de autolesiones y los datos y las estadísticas se han disparado. O sea, y de problemas de salud mental a raíz de la pandemia no ha sido solamente en un país, ha sido en todos, ¿no? O sea, que los fenómenos sociales y relacionales tienen mucho en común, ¿no? Entonces, en el caso del abuso sexual, a mí me consta que, por ejemplo, en España las estadísticas que tenemos
es que el 25% de las niñas han sido abusadas, pero en muchos países de Latinoamérica sabemos que ese 25% es un 50% y en algunos casos incluso más. Y esto es una realidad, pero al mismo Y no tiempo es también... y no es solo las niñas, los Bueno, niños las también. niñas, una de cada 4 niñas. En el caso de los niños es uno de entre 5 y 6. Es decir, las estadísticas son menores en el caso de niños, pero efectivamente Sí. también tenemos niños que son y están siendo abusados. En esto el tema, por un lado, están los secretos familiares, el tema tabú, el no digas nada o eso son tonterías o qué van a decir o qué pensarán los demás. Entonces, siempre cuesta mucho el poder desvelar y poder hablar de ello. De que nosotros tenemos 2 cuentos que abordan el tema del abuso sexual. Por un lado es Tu cuerpo es un tesoro, que habla de la protección del cuerpo, el poder entender cuál es mi cuerpo, cómo es mi cuerpo y cómo puedo proteger mi cuerpo frente a otras personas y quiénes son esas figuras de referencia a las que puedo pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces es preferible que sean figuras femeninas, ¿no? Porque sabemos que el abuso sexual en un 90% de los casos son varones y en un 90% de los casos están dentro del contexto familiar, ¿no? Y el tema es, como nos dicen muchos niños y niñas en consulta, ¿no? Es que cuando mamá me dice que le dé un beso al abuelo, ¿no? Son estos pequeños abusos del día a día. Saluda a ese señor, dale un besito, deja que te tire, dale un abrazo. Ya, pero si es que no le conozco, no, no, dale un abrazo. Entonces, si estoy obligada a darle un besito al abuelo que apenas le conozco, cuando el abuelo me dice que le toque sus partes íntimas, ¿por qué no lo voy a hacer también, no? Porque mamá me ha dicho que tengo que hacerlo y que tengo que ser educada y tengo que hacer lo que dicen los adultos. Entonces, luego aparece, como tú bien dices, el tema de la culpa, porque este fenómeno de la culpa en la infancia es tremendo, porque también hablamos sobre ello en el cuento de separación de padres. Cuando ocurre algo en mi entorno que aparentemente parece que no está bien, dentro de esta dicotomía entre el bien y el mal, esta parte moral, donde todavía están aprendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y lo aprenden a través de los ojos de los adultos, y los adultos muchas veces somos muy incongruentes, confundimos a los más pequeños, ¿no? Entonces, si esto ha pasado, esto ha sido por mi culpa. Y el tema es que en muchas ocasiones, en la parte esta de la sexualidad, cuando se despiertan etapas muy tempranas, cuando todavía es pronto para los niños y niñas, los niños también te dicen, es que yo he sentido gustirrinín, es que cuando me han tocado ahí, cuando he hecho eso, cuando me han hecho eso, a mí me ha gustado. Entonces, de manera temprana, están despertando esa sexualidad y muchas veces termina en hipersexualidad, en problemas en los vínculos, en problemas en las relaciones sexuales a posteriori, etcétera. Pero como a mí me da gustirrinín, yo también me hace sentirme culpable, porque esto se supone que está mal, ¿no? Entonces, como todavía no termino de diferenciar bien, el bien del mal o por qué los adultos están transgrediendo también estas barreras, ¿no? Entonces, esto genera mucha confusión. Por ejemplo, aquí tengo el libro, lo que hemos hecho de cada cuento, hemos ido haciendo la colección Sentilibros, hemos hecho los libros y en este caso está la protección contra el abuso sexual en la infancia, una autora que lleva muchísimos años trabajando exclusivamente en esto. Y luego está el cuento de qué color son tus secretos, es decir, donde hablamos de los diferentes tipos de secretos y que podamos contar esos secretos que no nos gustan, ¿no? Que nos han dicho que no contemos. Y la verdad que es impresionante y siempre decimos que en los cuentos tiene que haber un adulto acompañando, ¿no? Un adulto que dé seguridad porque realmente todo aquello que los adultos me han dicho que no lo cuente o que no lo puedo contar, que va a ser nuestro secreto, o que si lo cuento, a mamá le va a pasar algo, o vas a romper la familia, o se van a enfadar contigo. Entonces yo no quiero romper mi familia, ¿no? Entonces desde ese miedo también y desde esa culpa, en muchas ocasiones se mantiene ese secreto, incluso a nivel transgeneracional. Sabemos que también el abuso sexual es muy transgeneracional, ¿no? Entonces, actualmente, como digo, tenemos 2 cuentos y un libro, y en España todavía no ha llegado a México. La semana pasada publicamos el de diversidad de género, por un lado, y luego, por otro lado, el de sexualidad infantil. Que los adultos podamos explicar la sexualidad infantil a la infancia, que la puedan entender. Bueno, la última pregunta es una editorial para niños, pero muy arriesgada y muy osada. Tú sabes muchísimo del tema. Va a estar muy abierta para todos los niños de México. ¿Cómo va a ser la distribución, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, gracias a toda la distribución y el trabajo que hace Colofón, o sea, ya estos cuentos y estos libros están presentes no solamente en el Fondo de Cultura, están en Gandhi, están en Péndulo,
están en Sótanos, Gonville, en Amazon, La Mancha también. Por ejemplo, ahora que he estado en Oaxaca también, di una formación a 120 libreros de Oaxaca de libros para el pueblo, donde a través de diferentes donaciones, todas estas familias y también estas poblaciones sin recursos, pues también queremos que estos cuentos estén accesibles y puedan ayudar, ¿no? Como digo, a todas las familias a poder promover los buenos tratos a la infancia. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Mónica, un placer.